Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al último tema que se llama interpretación de resultados, que corresponde a la sección 2 de herramientas low-code para el análisis cuantitativo. Como primer punto, quisiera exponer este artículo que va a estar disponible en el apartado de recursos. Este artículo tiene como título los resultados en un artículo científico. Es un artículo muy pequeñito, pero creo que tiene el objetivo justo de evidenciar cinco o cuatro elementos importantes que tiene el presente. Y ahorita vamos a hacer y analizar un ejemplo. Es importante comentar que existen diferentes tipos de apartados en una metodología cuando alguien quiere exponer los resultados. El método pues refiere a esta parte de los participantes, instrumentos, procedimientos y el tamaño de la muestra. Sin embargo, en la parte de los resultados constituye resultados posterior una conclusión y discusión y conclusión finalmente. Entonces, en la parte de resultados, lo único que se tiene que exponer justo es la descripción de alguna tabla o figura que se esté representando. Entonces, este artículo, este pequeño texto de una página dice que cuando se reportan datos, los resultados deben ser lógicos, los resultados son descripciones, como ya lo comenté, no se pueden interpretar como de manera general porque las interpretaciones y estas inferencias respaldadas por los otros autores pues implican o se manifiestan en el apartado de la discusión. Entonces dice que los resultados son descripciones del texto de lo que fue importante. No se hace referencia a datos no publicados, o sea, quiere decir que pues, no podemos tener resultados que no se sustenten dentro de este proceso de investigación, a menos que tengan un peso importante. Entonces, como punto inicial y resumido, dice, ¿cómo se organiza la sección de resultados? Debe ser en un orden cronológico. El orden cronológico se refiere a que en algún momento las tablas uno puede enlistar justo como las variables de interés, las variables que nosotros estamos filtrando, y en ese orden se debe de redactar. Se debe de redactar de un contexto general a lo específico y es importante, de lo más importante a lo menos importante. Entonces, lo más importante generalmente está en función de quién tuvo los puntajes más altos y tal vez en un siguiente momento lo menos importante es, por un lado, quién tuvo los datos más altos y por el otro lado, pues quién tuvo los datos más bajos. Y estos resultados se deben de agrupar por tópicos, o sea, por grupos de estudio o por experimento. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, pues en la estadística nosotros podemos tener tres elementos importantes, dos generales principalmente, los datos descriptivos, que implican las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de posición, y las estadística inferencial, que implica comparaciones y correlaciones. Entonces ahí, en esta parte, pues, son los tópicos que comentan. También es importante, una de las cosas que hay que tener mucho cuidado, que es importante no duplicar o repetir lo que está en tablas o figuras en el mismo texto. Dice que se tiene que enfatizar algo que se puede hacer. A resaltar los resultados es importante, se pone al inicio del párrafo, que es la parte fuente, o sea, la parte fuerte, perdón, además de los hallazgos claves que pueden recibir más atención. Entonces, esta parte de duplicar es importante dado que podemos nosotros poner una tabla, y acto seguido podemos poner una gráfica. Esta gráfica pues es lo mismo, nada más que representado de diferente forma, entonces ahí es lo que se refiere a no duplicar. También dice que en esta sección el lector debe entender claramente los datos y sus implicaciones antes de leer la interpretación del autor. O sea, tener claro que estos resultados tienen que ir como de alguna manera dirigidos a los objetivos generales y posterior a los objetivos específicos.
Voy a exponer un pequeño ejemplo que va a estar también en el apartado de recursos, que también forma parte de las actividades finales para esta unidad 2 o tema 2 o sección 2. Sesión 2, perdón. Este ejemplo también se encuentra disponible en la plataforma. Este ejemplo es lo que hicimos en el video anterior, donde justo calculábamos las medidas descriptivas. Esto es lo que se tiene que entregar como actividad final, dado que refiere a la redacción de resultados. Este formato que está aquí en pantalla es estilo APA, es el título de la tabla, no lleva punto. Se tiene que tener entre el título de la tabla y la leyenda de la tabla un espacio, y posterior solamente se ponen las líneas horizontales. Eso también lo pueden consultar en el video anterior de cómo se realiza esto. En la parte baja se tiene la descripción de la tabla y se exponen aquellas abreviaciones, por ejemplo, N es lo que representa el total de la categoría, desviación típica, que significa desviación estándar. Tal cual lo acabamos de exponer, entonces, si está en este orden cronológico, primero tengo que describir la categoría de hombres y mujeres y posterior la categoría del turno que refiere al matutino y al vespertino. De lo general a lo particular, nosotros podemos presentar lo que nos interesa de un punto inicial, pues es la media. Entonces dice, los hombres presentan una media de edad de 32 años. No son 32 años, es una media de 32.09 porque lo que está midiendo es depresión. Con una desviación estándar de 10.35 y una mediana de 29 años. Entonces, este grupo evidencia una dispersión notable en sus valores, identificándose un rango más amplio que se extiende de los 21 a las 73 unidades. Que recuerden que cuando estamos hablando de desviación estándar, no tiene como una situación particular, entonces implica que este 29 de 21 a 73 es mucho más amplio que los puntajes en mujeres, que es de 22 a 52. Entonces, tal vez aquí como para poder señalarlo más, voy a quitar unidades, como es creo que suena mejor de los 21 hasta los 73. Aquí, está mejor aquí. Ahora, en acto seguido, por su parte, las mujeres mostraron una media de 33.73. Esto refiere a los puntajes de depresión. Y una mediana de 33. Tampoco es. Siendo el promedio ligeramente más alto en comparación de los hombres. O sea, quiere decir que aquí tengo 33.73 y aquí tengo 32.09. ¿De qué estamos hablando estos promedios? Estos promedios son de los puntajes de depresión. Para su caso y su tarea, lo que vamos a estar midiendo justo es, medidas descriptivas para la variable sexo y turno, medidas descriptivas, voy a ponerle de depresión, para la variable sexo y turno. Ahora sí, queda mucho mejor. Acto seguido, pues podemos pasar a la descripción del turno vespertino. También, no sé por qué le puse años. Aquí, listo. Son promedios que refieren a los puntajes de depresión. Entonces se describe de la misma manera, se señala qué promedio tiene, qué desviación estándar. Y podemos hacer una pequeña inferencia. En este caso, los promedios generales, le puedo poner aquí de depresión. Resultan similares entre ambos segmentos. La variabilidad, rango, en contraste con se caracterizó en el turno vespertino. Quiere decir que hay una mayor estabilidad en cuanto a la forma de cómo presentan los niveles de depresión
en el turno matutino y en el turno vespertino. Entonces quiere decir que en el turno matutino hay una persona que tiene el puntaje más alto en comparación del turno vespertino. Entonces, tiene el puntaje más alto, pero también tiene el puntaje más bajo. Entonces, por lo tanto, esto se manifiesta, esta diferencia, la diferencia es el rango, pero se manifiesta en que existe una desviación estándar más alta, porque recuerden que la desviación estándar pues, implica, la desviación estándar es que tantas diferencias hay entre los valores, entonces, con respecto a la media. Entonces, por lo tanto, entre mayor sea este número, se va a ver reflejada en la desviación estándar. Bueno, este archivo lo van a poder consultar en el apartado de recursos para que tengan ahí una guía. El trabajo debe consistir en que estas tablas deben estar representadas en el estilo APA, que deben de hacer una pequeña descripción de lo contenido en ella. Espero que este video les ayude para hacer esta última actividad. Saludos, Jorge.